Nuevamente quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a nuestra asamblea pública de adoración, y es mi mayor deseo que Dios les bendiga abundantemente con el estudio de su palabra. Yo quiero invitarles a que juntos leamos en la Biblia la palabra de Dios, un verso que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 9, leemos: porque ya conocéis la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y quiero leerlo nuevamente, y que cada uno lo leamos con atención. Dice: porque ya conocéis la gracia, las bondades, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El escritor John MacArthur escribió: tener todo lo que el mundo ofrece, pero no a Cristo, es estar eternamente en bancarrota. Óigalo bien. Tener todo lo que el mundo ofrece, pero no tener a Cristo, es estar eternamente en bancarrota. Y yo no sé si ustedes han pensado alguna vez cómo millones de personas que disfrutan de algún bienestar económico están ciegos a la realidad de que si no tienen a Cristo, si no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, son las personas más pobres del mundo, sin importar de cuánto bienestar económico gocen o de cuántos bienes materiales tengan. Es por esta razón que hoy deseo compartir con ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, la enseñanza que he titulado: Jesús se empobreció para enriquecernos. Jesús se empobreció para enriquecernos. Y para ello permítanme compartir con ustedes una ilustración que leí hace mucho tiempo y creo que nos ayudará a entender lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros con respecto al versículo que acabamos de leer en 2 de Corintios 8, 9. La ilustración es la siguiente: en algún lugar de este planeta existió un rey muy sabio. Un rey que vivía rodeado de la honra y de la alabanza de sus súbditos. Un rey que poseía muchas, pero muchas riquezas. Vivía en un palacio grande y majestuoso. Se sentaba en un trono finamente decorado con oro y piedras preciosas. Este rey dormía en una habitación ricamente adornada y en una cama muy, pero muy cómoda. Él vestía ropa fina y se alimentaba cada día con banquetes. Además, era muy poderoso, pues poseía un gran ejército y era un hombre con autoridad. O su palabra era ley y era obedecida por todos. Nadie se atrevía a contradecir una de sus órdenes, y era tan poderoso que sus enemigos le temían a tal grado que no se atrevían a atacarle. Aún la vida de sus súbditos estaba en sus manos. Pero además de ser un rey muy sabio y poderoso, era un rey muy generoso y muy misericordioso con sus siervos. Un día se enteró que en algún lugar de su reino habitaba un grupo de numerosas personas muy pobres y en grande necesidad, que no podían hacer nada por ellos mismos para salir de su pobreza, por lo que cada día su pobreza aumentaba. Y este rey generoso y misericordioso se llenó de tristeza al conocer del sufrimiento de ellos y decidió ayudarles.
Pero ¿cómo podría ayudarles? En su sabiduría, él conocía cuál era la solución de sus problemas, pero para poder ayudarles era necesario convivir con ellos para ganarse su confianza y así poder instruirles y que sus siervos o sus súbditos le obedeciesen. Y pensó, instruiré al más sabio de mis consejeros para que vaya, para que viva entre ellos y se haga uno como ellos, para que así entonces pueda instruirlos y ayudarles a salir de su pobreza. Pero pensó, ¿los amará como yo los amo? ¿Tendrá misericordia de ellos como yo? ¿Estará dispuesto a hacerse uno con ellos? ¿Estará dispuesto a renunciar a su vida llena de comodidades para vivir en pobreza con ellos? ¿Estará dispuesto a servirles con el mismo amor y paciencia que yo lo haría? ¿Estará dispuesto a instruirlos como yo, aún a soportarlos como yo y perdonarlos como yo, si es que hubiese alguna ofensa de su parte? Y el rey, dudando que hubiese alguien que cumpliese estos requisitos, decidió ir él en persona. Solo que había un problema. El rey no podía ir con sus finas ropas. El rey no podía ir con sus comodidades, el rey no podía ir acompañado de sus banquetes y su riqueza, aún no podía ir con sus súbditos y soldados, ya que inmediatamente lo reconocerían como el rey, le tendrían temor y hasta dudarían de él, podrían desconfiar de él, dudando de su amor, dudando de su buena voluntad al pensar cómo el rey viene hasta nosotros renunciando a todo para ayudarnos, si esto no puede ser posible, por cuanto ningún rey haría esto ni ha hecho esto por sus súbditos. Así que este rey decide renunciar a todo por amor a sus súbditos. Claro está, esta decisión produce confusión, produce alboroto en el palacio entre sus familiares, entre sus consejeros y aún entre sus amigos. El rey se ha vuelto loco, claman todos. ¿Cómo el rey va a dejar su palacio, su trono, su honra, sus comodidades? ¿Cómo el rey va a dejar su seguridad personal para irse a vivir solo, sin sus seres queridos, sin sus súbditos, sin su ejército, entre personas en extrema pobreza, en un ambiente lleno de suciedad, en un ambiente lleno de enfermedades, en un medio lleno de inseguridad y de maldad, para hacerse uno con ellos, uno como ellos, para darse por ellos? El rey puede morir en cualquier momento de cualquier enfermedad, o incluso podrían matarlo, pensaban todos. Pero a pesar de sus muchos ruegos para persuadirle, el rey, firme en su decisión, no les escucha y se va. Se va donde aquellos súbditos grandemente necesitados. Y se va llegando a ser un pobre más, viviendo en las mismas condiciones de ellos, con las mismas necesidades que ellos, sufriendo hambre y frío como ellos, y sufriendo cansancio como ellos. Y este rey se dedica cada día a enseñarles todo lo que sabe para ayudarles con amor y paciencia, para que puedan salir de su extrema pobreza. Pero un día, un grupo de personas de esta comunidad, un grupo de personas malvadas e ingratas, al sentir envidia de todo lo que este rey está haciendo por el pueblo, lo matan. Ahora bien, yo quiero preguntarles, ¿a quién nos recuerda la historia de esta ilustración? ¿A quién nos recuerda la historia de este rey? Exacto, a Jesús, el Rey de Gloria. A Jesús, el Rey de Gloria, quien Dios nos dice a través del apóstol Pablo que se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, siendo pobres, en su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora permítanme compartir con ustedes 3 verdades que encontramos en este verso de 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Y la primera verdad que quiero compartir con ustedes es:
¿Cómo es Jesús? La Biblia nos dice no solo que Jesús es Dios, sino que Jesús, siendo Dios, es rico. Ya que siendo la segunda persona de la Trinidad, comparte las infinitas riquezas con Dios. Jesús es rico en honra. Jesús es rico en alabanza, en gloria y majestad. Jesús es sumamente rico en poder. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Jesús es inmensamente rico. ¿Por qué? Porque a Él pertenece todo lo creado. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Jesús es inmensamente rico en autoridad, a tal grado que se nos dice en la palabra de Dios, en la epístola a los Romanos, allá en el capítulo 14, que toda rodilla se doblará ante Jesús. Toda rodilla se doblará ante Jesús. Su rodilla, mi rodilla se doblará. O se dobla aquí o se dobla el día del juicio, pero se va a doblar, créame. Él es rico en amor, Él es rico en amor para con todos los seres humanos. Un amor que va más allá de las palabras, un amor que llegó hasta los hechos y en los hechos llegó hasta la muerte y la muerte más cruel, la muerte más dolorosa, la muerte más vergonzosa, la muerte de la cruz en el Calvario, siendo rico, o todo porque era rico por amor, o era rico en amor por todos nosotros. Pero también Jesús es rico en paciencia, y creo que todos aquí podemos dar testimonio de cómo Jesús es abundantemente rico en paciencia por lo paciente que ha sido con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Por lo paciente que ha sido contigo y conmigo. Amén. Pero también Jesús es rico porque es rico en perdón. Es rico en perdón para con todos. Porque así como abundaron nuestros pecados, Dios nos dice en su palabra que más abundó su misericordia, que más abundó su gracia, que más abundó su perdón. La segunda verdad que encontramos aquí en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9 es que Jesús, siendo rico, se hizo ¿cómo? Se hizo pobre. ¿Y cómo se hizo pobre? Primeramente, al dejar su trono alto y sublime. Recuerdo cómo el profeta Isaías, allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, en el verso 1, ¿qué nos dice Isaías o qué nos escribe Isaías? Cómo él vio en una visión, vio a Jesús, vio al Señor en su trono alto y sublime. Y ese trono alto y sublime, con toda su gloria y con todo su esplendor, es a lo que renunció Jesús para hacerse un ser humano como nosotros, para empobrecerse por amor a nosotros. Jesús se hizo pobre no solo porque deja su trono alto y sublime, sino porque renuncia a la gloria y renuncia a la honra que recibía con Dios y como Dios que es allá en el tercer cielo. Jesús se hizo pobre por nosotros al despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose un ser humano semejante a nosotros como a nosotros. ¿Por qué razón? Por cuanto tenía que morir por nosotros. Allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 7, leemos acerca de la kenosis, o cómo Jesús se vació en un cuerpo de hombre, siendo igual a Dios, de la misma naturaleza que Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ¿qué? El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres, hechos semejantes a los seres humanos, semejantes a ustedes y a mí. Jesús también se hizo pobre, porque siendo el eterno Dios se humilló a sí mismo al limitarse a un cuerpo humano. Y por esa razón Jesús, al igual que nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba y aún se nos dice en la Biblia que se angustió grandemente
como un ser humano, como ustedes y como yo. Y no solo eso, como un ser humano, no solo tenía las necesidades básicas del ser humano, sino que aún fue menospreciado. Fue menospreciado. El Dios vivo y verdadero hecho hombre fue menospreciado por aquellos a quienes vino a salvar. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Pobre en su nacimiento. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 7, leemos al respecto. Y dio a luz María a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó ¿en qué? Y lo acostó en un pesebre. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En esa época ya existían castillos. En esa época ya existían residencias de nobles. Sin embargo, al no haber lugar en aquel mesón de Belén para José y María, les es dado el único lugar disponible en la ciudad, y este era donde pasaban la noche los animales. Y es por eso que se nos dice que Jesús fue colocado por su madre en un pesebre donde se colocaba ese alimento para los animales. Yo quisiera que nos imaginásemos al Rey de Reyes. Yo quisiera que nos imaginásemos al Señor de Señores ahí acostado, envuelto en trapos, ¿verdad? Ahí en un pesebre, precisamente donde se ponía el heno para que comieran las bestias. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de Gloria haciendo su aparición en esta tierra en condición de hombre, y no solo en condición de hombre, en la condición del más humilde de los hombres, en la condición del más humilde de los siervos de cualquier rey o noble de la tierra. Pero no solo eso, no solo fue pobre en su nacimiento, también se nos dice que cuando es presentado al templo o en el templo, conforme a la ley, siendo Jesús el hijo primogénito, sus padres ofrecen la ofrenda de los pobres. Sí, sus padres ofrecen la ofrenda de los pobres. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, en el capítulo 12, verso 8, leemos al respecto, dice, y si no tienes suficiente para un cordero, está hablando de un padre que no tiene el suficiente dinero para comprar un cordero, para ofrecerlo en sacrificio ante la presentación de su primogénito. Dice, y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces ¿qué? 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora bien, ahora yo quiero que vayamos allá al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 22 y 24, para que veamos qué fue lo que presentaron o ofrecieron, ¿verdad?, José y María en los días de la presentación del niño y de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron al niño Jesús para presentarle al templo, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. ¿Qué ofrecieron José y María? ¿Un par de tórtolas o qué? ¿O 2 palominos? ¿Y qué decía Levítico? Y si no tienen lo suficiente, si no tienen el suficiente dinero para comprar un cordero, dice que ofrezcan un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Cuál fue la ofrenda que ofrecieron? ¿Cuál fue la ofrenda que ofrecieron Jesús y María cuando vinieron al templo a presentar a Jesús y para la purificación de ellos? La ofrenda de los pobres. Imagínense, amados hermanos y hermanas, quizás muchos padres judíos que gozaban de una mejor posición social podían ofrecer la ofrenda de los pudientes, la ofrenda de los ricos, pero los padres del Rey de Gloria solamente ofrecieron la ofrenda de los pobres, 2 tórtolas o 2 palominos. Pero no solo Jesús fue pobre en su nacimiento, sino que vivió pobre durante su niñez y su adolescencia al vivir en el hogar de José, cuyo oficio era ser un humilde carpintero. Y cuando llegó a ser adulto, cuando Jesús llegó a ser adulto, no se nos dice en la Biblia que vivió rodeado de riquezas y de comodidades
al ser quizás un miembro de la corte del gobernador o del rey, sino que vivió pobremente, ya que sí nos dice la Biblia que escogió de manera consciente y voluntaria el mismo oficio de carpintero, al igual que José. Y así en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 2 y 3, leemos, dice: y llegando el día de reposo, comenzó Jesús a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea, podemos ver que Jesús escogió de manera consciente y voluntaria el ser un humilde carpintero. Yo quiero que pensemos cómo el Rey de Gloria se empobrece a tal grado que Él escoge vivir como un humilde carpintero. Y como un humilde carpintero, yo quisiera que nos imagináramos, estando Jesús en condición o en su condición de verdadero hombre, cómo sus manos primeramente se llenarían de llagas al empezar a manipular aquellos instrumentos de carpintería, y después cómo sus manos se llenarían de callos, por el uso de estos instrumentos, por el uso continuo de estos instrumentos. Yo estoy seguro que como carpintero y como verdadero hombre, también el amado Señor y Salvador sufriría heridas en sus manos cuando pequeños trozos de madera se introducían en su piel, como todo carpintero. Y no solo eso, dice que se hizo pobre. ¿De qué manera? El dueño de todo renunció a poseer bienes. Renunció a poseer propiedad alguna, y es por ello que lo vemos durante su ministerio aquí en la tierra, hospedándose en casa de sus amigos. Lo vemos alimentándose donde le hospedaban, así como también alimentándose de las ofrendas que sus discípulos daban. Lo vemos como si quería reunirse con sus discípulos en privado, el rey, el dueño de todo, tuvo que pedir prestado un lugar, un aposento alto. Y de la misma forma, cuando quiso entrar a Jerusalén, tuvo que pedir solicitado un asno para montarlo en su entrada gloriosa. ¿Y qué decir de su lecho de muerte, amados y amadas? Cuando Jesús estaba en su lecho de muerte, no tuvo cama donde reposar dignamente, sino que solamente 2 palos de madera de esa cruz áspera fueron el lugar donde Él podía de alguna manera reclinar su espalda para descansar un poco. Tampoco el Rey de Gloria, el creador de todo, el dueño del oro y de la plata, como se nos dice, tampoco tuvo una almohada donde recostar su cabeza, sino que solamente se le dio a la hora de su muerte, en su lecho de muerte, una corona de espinas. Y al morir no tenía tumba ni siquiera donde ser enterrado. El que creó el cielo y la tierra, el que creó la luz y las tinieblas, el que creó las aguas, el que creó los animales que habitan en el cielo, en la tierra y en las aguas, el creador de todo, hermanos y hermanas, amados y amadas, al morir no tenía una tumba propia en donde ser enterrado, sino que fue enterrado en la que José de Arimatea prestó. Y así vemos al Rey de Gloria, pobre desde su nacimiento y hasta su muerte. Yo creo que cuando vemos a este Rey de Gloria que siendo rico se hizo pobre, obligatoriamente tenemos que hacernos la pregunta: ¿por quiénes se hizo pobre? ¿Por quiénes se hizo pobre? Y solamente hay una respuesta que yo espero conmueva a cada uno de ustedes, porque se hizo pobre no por los justos, se hizo pobre no por los buenos, sino que se hizo pobre por los pecadores, por todos aquellos que estaban condenados eternamente a un infierno, a un lugar de tormento. Se hizo pobre por cada uno de nosotros hoy aquí presentes. Se hizo pobre por ti, se hizo pobre por ti, se hizo pobre por mí.
¿Para qué se hizo pobre? ¿O por qué se hizo pobre? En primer lugar, se hizo pobre. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que se hizo pobre? ¿Estaba obligado? ¿Dios lo mandó? ¿Por qué se hizo pobre? Por amor, porque nos amó y nos amó sin nosotros merecerlo. Allá en 2 de Corintios capítulo 8 verso 9 leíamos que por amor a nosotros, dice, que por amor a nosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre. Yo quiero que pensemos cuán grande e incomparable es su amor. Cuán grande e incomparable es su amor por cada uno de nosotros. Un amor que no tiene límites. Un amor que lo llevó a dejar la gloria, la honra, su trono, para venir a ¿qué? A empobrecerse desde su nacimiento hasta su muerte. Y todo por causa nuestra. Y yo le espero que al pensar, al meditar en cuán grande e incomparable es su amor por cada uno de nosotros, es su amor por ti, yo espero que puedas dejar de verte a ti mismo. Yo espero que puedas dejar de verte a ti misma y puedas verle a Él. Y no solo verle a Él, sino que puedas amarle como Él se merece después de tanto que te ha amado. En segundo lugar, ¿por qué se hizo pobre? Se hizo pobre para salvarnos de la condenación eterna, así como del poder y la culpa del pecado a través de su humillación y su muerte. Se hizo pobre en su humillación y su muerte para salvarnos, porque no había otra forma, óigalo bien, no había otra forma de cómo nosotros pudiésemos ser salvos, sino a través de su humillación y a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Amén. En tercer lugar, ¿por qué se hizo pobre? Se hizo pobre porque Jesucristo nos vio. Desde la gloria, desde el cielo, nos vio. ¿Y qué vio? ¿Qué vio cuando nos vio? ¿Qué vio cuando te vio a ti y cuando me vio a mí? ¿Sabes qué vio? Vio nuestra condición de pobreza. Sí, vio tu condición de pobreza. Y aquí muchos dirán, ¿cuál pobreza? Yo tengo un trabajo digno. Yo tengo un ingreso económico estable. Yo gano lo suficiente para proveer para todas mis necesidades y las de mis seres queridos. Es más, otros pueden añadir a esto, yo tengo hasta bienes materiales. Otros dirán, yo tengo cuentas bancarias, además bienes materiales y un trabajo, un ingreso económico. Otros dirán, yo cuento con un seguro médico. Otros dirán, yo cuento con una pensión que me permite vivir cómodamente durante mi vejez. Pero yo quiero decirles que sin haberse convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor, eres la persona más pobre que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque olvidas lo que MacArthur dijo, que tener todo lo que el mundo ofrece, pero no a Cristo, es estar eternamente en bancarrota. Y Jesús se hizo pobre, no solamente porque te vio en esa pobreza espiritual, te vio en bancarrota espiritual, te vio sin poder pagar esa deuda que tú tienes con Dios por causa de todos los pecados que has cometido contra Dios y contra tu prójimo, sino que te vio, y además de ver tu pobreza, vio tu ceguera. Sí, vio tu ceguera, ya que dice el Señor que estás ciego. ¿Estás ciego a qué? Estás ciego a tu verdadera condición espiritual. Estás ciego, dice el Señor, sin ver que vas sin rumbo fijo. Pues ya no solo ya no sabes qué hacer, sino que también ya no sabes a dónde ir ni a quién recurrir en los momentos de angustia. No sabes ni qué hacer,
No sabes ni a quién recurrir en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, aún en esos estadios o momentos de depresión, ya que te cansaste de acudir a una persona y otra, de asistir a un lugar y a otro, sin encontrar una solución a tus problemas, una solución a tus problemas personales, una solución a tus problemas familiares, a tus problemas de salud, a tus problemas económicos. Y lo que es peor para tu alma, estás ciego al no querer ver cómo durante todo este tiempo has sido movido por todo viento de doctrina humana, que no te han llevado a la salvación de tu alma. Así te ha visto Jesús. Te ha visto pobre y te ha visto ciego. Ciego al no querer ver tu verdadera condición. Ciego al no querer ver cómo vas sin rumbo fijo. Pero ciego al no querer ver que estás sin Dios. Al no querer ver que estás sin Dios y sin esperanza en este mundo, pues todo lo que has hecho hasta hoy seguramente es repetir mecánicamente una oración a Dios, movido no por la convicción de tus pecados, movido sino por la emoción del momento. Una oración, como decimos, del diente al labio, una oración que luego se la lleva el viento, una oración que luego no estás cumpliendo una hora después o un día después o 5 días después. Una oración sin convicción, una oración sin conversión a Dios. Jesucristo te vio ciego al no querer ver que le necesitas a Él como tu único y suficiente Salvador. Desesperadamente. Y digo desesperadamente porque mucha gente dice: no, yo reconozco que no me he convertido a Dios, yo reconozco que sigo viviendo una vida de práctica de pecado, yo reconozco que si me muero me voy al infierno, yo reconozco que necesito a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero no has reconocido que lo necesitas desesperadamente, desesperadamente, como el aire que respiras, como el aire que le falta a la persona que naufraga en el mar y se hunde y luego con mucho esfuerzo logra salir a la superficie. ¿Para qué? Para inmediatamente respirar, desesperadamente meter aire a sus pulmones, porque sabe que la vida está en ello. No, dice el Señor. Tú no has querido ver, ciego, tú no has querido ver, ciega, cómo me necesitas desesperadamente, desesperadamente, porque tu vida está escondida en mí, porque solo yo te puedo dar vida y vida en abundancia. Ciego, dice el Señor, así te he visto ciego, al no querer ver y reconocer cómo quizás o seguramente estás lleno de justicia propia. Pues has creído que puedes obtener el perdón de Dios a través de ti mismo o por ti mismo. Has creído que puedes obtener el perdón de Dios por ti mismo o por ti misma. A través de, no lo sé, ser miembro de una organización religiosa humana o denominación. ¿Cuánta gente se justifica y dice: es que yo soy de tal religión y los que somos de tal religión vamos al cielo y los que no son de esta religión se van al infierno, y solo por haber sido bautizados y por participar en el ritual de esa religión ya ellos están seguros que se van al cielo, viviendo una vida de práctica de pecado y aún muriendo en pecado? Se les dice a los familiares que su ser querido está en el cielo, en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pertenecía a esa religión. Mentiras, mentiras, dice el Señor. Yo te he visto ciego creyendo ese engaño. Te he visto ciego creyendo que por pertenecer a una denominación, o quizás por medio del sufrimiento, o como muchos piensan que quizás por medio de buenas obras van a alcanzar la gloria, o quizás a través de cambios temporales, cambios externos, sin conversión a Dios. Jesús, siendo rico, se hizo pobre porque te vio ciego. Te vio ciega, al no querer ver que necesitas urgentemente arrepentirte y creer que Jesús te amó tanto, pero tanto, tanto, que dio su vida en la cruz del Calvario para lavarte y limpiarte de todos tus pecados. Y aquí nuevamente la gente dice: no, si yo estoy consciente de que necesito arrepentirme y creer en Jesús como mi único y suficiente Salvador, que me amó tanto, que dio su vida por mí cuando yo no lo merecía. Pero la pregunta es: ¿qué tan consciente es que
necesitas urgentemente arrepentirte, a ver. Así como necesitas desesperadamente buscar a Jesús y recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ¿qué tan consciente estás de que necesitas urgentemente arrepentirte? No para mañana, no para pasado mañana, no para dentro de un mes, no para dentro de un año, no para cuando te gradúes, no para cuando tengas trabajo, no para cuando te cases, no, urgentemente para hoy, porque hoy es día de salvación. ¿Cuán consciente estás? Dice el Señor Jesús. Yo te he visto y no estás consciente, estás ciego al no ver esa necesidad que tienes de arrepentirte urgentemente y creer en mí. Él, siendo rico, se hizo pobre porque te vio ciego al no ver que está lleno de soberbia. Está lleno de soberbia porque crees que eres autosuficiente o que puedes hacer las cosas por ti mismo o por ti misma y que el éxito está en tus manos. Por tanto, no necesitas a Dios para todo. ¡Ah, qué triste! No necesitas a Dios para todo, no creyendo que separados de Él nada podéis hacer. Ciego, ciega, así te ha visto Jesús. Al no ver cómo no amas a Dios. Aunque dices amarle, no es cierto. No le amas porque te amas más a ti mismo o a ti misma. Amas más el pecado que estás practicando, amas más el mundo y las cosas de este mundo a las cuales no quieres renunciar, dice Jesús. Ciego, ciega, al no querer ver y reconocer que si no amas a Dios, si no amas a Jesús, entonces menosprecias a Dios, menosprecias a Jesús, prefiriendo entregar tu vida a personas y a pasiones pecaminosas antes que a Dios. Ciego, ciega, al no querer ver, dice el Señor, cómo eres el culpable o la culpable de no solo haber destruido tu vida, sino también la vida de muchas otras personas que te rodean. Óyelo bien. Ciego, ciega, al no querer ver cómo eres el culpable o la culpable de no solo haber destruido tu vida, sino la vida de muchas personas, muchísimas personas que te rodean, a quienes has lastimado muchísimo a través del abuso verbal. Hay palabras de hombres que hieren como espadas, dice Dios en su palabra. A través del abuso psicológico, a través del abuso o maltrato físico, o bien simplemente al no cumplir esas promesas que les hiciste, o bien como muchos hacen a través de calumnias, a través de mentiras, a través de chismes, o a través de tratos comerciales injustos. Lo que es peor, dice Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Yo, siendo rico, me he hecho pobre porque no solo he visto tu pobreza, he visto tu ceguera, te he visto ciego, viviendo en un mundo de fantasía, viviendo en un mundo de mentira, al no querer ver y al no querer reconocer que has fracasado en todo, que necesitas a Dios. Al no reconocer que estás en completa bancarrota espiritual y que necesitas desesperadamente un Salvador y urgentemente arrepentirte. Pero también Jesús, siendo rico, se hizo pobre no solo por amor y porque te vio y me vio y vio tu condición de pobreza y de ceguera, sino que ha visto y está viendo cómo estás cosechando lo que sembraste, querido varón, querida mujer, querido esposo, querida esposa, querido padre, querida madre, querido hijo, hija. Estás cosechando lo que sembraste. Pues durante todos estos años, desde que tienes uso de razón, 11, 12 años, sembraste maldad, sembraste pecado, sembraste egoísmo y rebeldía e ingratitud para con Dios y estás cosechando maldad. Y ahora te duele
porque es la maldad de otros para contigo. Pero no estás viendo que es lo que tú sembraste a través de tu maldad para con Dios y para con ellos primeramente. Dios se hizo pobre porque te ha visto en tu pobreza, en tu ceguera, cosechando lo que sembraste, pero también te ha visto rodeado de ruina y destrucción. Óyelo bien, te ha visto rodeado de ruina y destrucción por causa de tu rebeldía y tu vida de práctica de pecado. Ha visto ruina y destrucción no solo en tu vida, ha visto ruina y destrucción en tu matrimonio, ha visto ruina y destrucción en tu familia, ha visto ruina y destrucción en tus relaciones interpersonales, ha visto ruina y destrucción en tus negocios, o bien te ha visto en la ruina sin un ingreso para proveer para las necesidades básicas de tus seres queridos. Pero no solo eso, ha visto también tu pecado, sí, ha visto tu pecado y cada uno de ellos. Si tú has pensado que puedes esconderte de Dios cada vez que cometes un pecado, o que Dios no te ve cada vez que cometes un pecado, claro que te ve, claro que Dios te ve. ¿Por qué razón? Porque contra Él pecas primeramente, y es por eso que Dios ha visto tu pecado, cada uno de ellos, desde que Dios te hace responsable moral, desde los 11, 12 años hasta hoy. No importa cuántos años tengas, 17, 25, 50, 70, no lo sé. No importa cuántos años tengas, Dios ha visto cada pecado que cometiste por cuanto lo cometiste contra Él. Amén. Pero Dios no solo ha visto todo esto y tu pecado, sino también ha visto la consecuencia del pecado en tu vida. Por eso se hizo pobre siendo rico, porque te vio y vio la consecuencia del pecado en tu vida. Jesucristo te ha visto y te ha visto esclavo del pecado, pues Él mismo nos dice que todo aquel que hace pecado es ¿qué? Es esclavo del pecado. Y no solo ha visto cómo eres esclavo del pecado, sino que ha visto todos los dolores que estás sufriendo, cumpliéndose en ti la palabra de Dios que dice en el Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío. Ha visto como consecuencia de tus pecados también la falta de paz en todo momento, ya que aunque reconoces que has tenido paz, también tienes que reconocer que ha sido momentánea, pues no es esa paz continua, esa paz eterna que Dios da. ¿Por qué razón? Porque no hay paz para el impío, dice Jehová. No hay paz para el impío, dice Jehová a través del profeta Isaías, allá en el libro de Isaías 57:21. Pero no solo ha visto la esclavitud o tu esclavitud al pecado, los dolores que estás sufriendo y tu falta de paz. Él ha visto tu soledad. Él ha visto tu soledad. Él ha visto tu soledad sin Dios y sin nadie a tu lado, quizás porque ya tu esposo o tu esposa o tus hijos y demás familiares, quizás porque ya tus amigos y compañeros de trabajo te han abandonado, cansados de ser lastimados por tu vida de pecado. Pero también te ha visto como consecuencia de tu pecado sin consuelo, sin gozo, y te ha visto cómo estás muerto espiritualmente, es decir, separado de Dios, separada de Dios. Pero también Él ha visto la ira de Dios sobre ti. Allá en el Salmo 7:11 dice, porque Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Mira, Dios ha visto la ira, Jesús ha visto la ira de Dios sobre ti. Y por eso Él decidió, siendo rico, empobrecerse. Pero no solo eso, sino que Jesús ha visto como consecuencia de tus pecados cómo Dios no te escucha. Porque Él ha volteado su rostro. Él ha volteado su rostro para no oírte. Por esa razón clamas a Dios y no tienes respuesta. Pero también Jesús se hizo pobre para enriquecerte, porque Él ha visto cómo a causa de tu pecado has destruido mucho bien. Has destruido mucho bien, como dice Dios en su palabra, allá en Eclesiastés capítulo 9, verso 18, un pecador destruye
mucho bien. Y la tercera verdad que encontramos aquí en 2 Corintios 8:9, no solo es que Jesús es rico, pero siendo rico se hizo pobre. ¿Y por quién y por qué razón? Sino la tercera verdad que encontramos es que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza, siendo nosotros pobres, siendo tú pobre, fueseis enriquecidos. Y quizás te preguntes, ¿cómo es que un pobre pecador es enriquecido? Al Jesucristo hacerse pobre, humillándose y muriendo por él. O en primer lugar, un pobre pecador es enriquecido a través de las riquezas de la gracia de Dios, o de la abundante gracia de Dios, la cual se ha manifestado, según Dios nos dice en su palabra, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Un pobre pecador, tú, un pobre pecador, una pobre pecadora, puede ser inmensamente rico gracias a las riquezas de la gracia de Dios al darte el perdón de pecados, al lavarte y limpiarte de todas tus maldades y de todos tus pecados con su abundante perdón y su grande salvación. De modo que cada pecador perdonado, por muy pobre que sea en lo material, se convierte en alguien inmensamente rico, primeramente al recibir como un regalo inmerecido de Dios su abundante perdón. ¿Por qué? Porque este abundante perdón no tiene precio. Pues yo quiero decirles que no hay nada que valga más que nuestra alma, ni hay nada más precioso que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Es por eso que en primer lugar, todo pecador, todo pobre pecador espiritual y aún material, se convierte en la persona más rica cuando recibe como un regalo inmerecido de Dios su abundante perdón, porque este no tiene precio, no tiene precio. Es por esto que el Señor Jesús mismo nos dice, ¿qué recompensa dará el hombre? ¿Por qué? Por su alma. Y es que, amados y amadas, en el juicio final, cuando se tenga que enfrentar el infierno terrible de remordimiento y sufrimiento por el alma perdida, ¿qué podrá dar? Pregúntense, ¿qué podrá dar el pecador que murió en sus pecados a cambio para rescatar esa alma perdida? ¿Y saben cuál es la respuesta? Nada, no podrá dar nada. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay bienes materiales, no hay tesoros en todo el mundo, aún en todo el mundo, con que se pueda redimir el alma, con que se pueda comprar tan grande perdón, tan grande salvación. Y así vemos como el más pobre pecador que ha sido perdonado se convierte por medio de ese perdón en el más rico de los hombres. En segundo lugar, ¿cómo es que un pobre pecador es enriquecido a través de la humillación y la muerte de Cristo? Porque todo creyente o verdadero cristiano se convierte en un ser inmensamente rico al ser lleno del Espíritu Santo. Si ya con el perdón, si ya con la salvación es inmensamente rico, aún más rico es al ser lleno del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39, en su primera parte leemos: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice aquí? Correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo ¿quién? Jesús, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y esto dijo Jesús del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen de él. ¿Y qué dice Jesús con respecto del Espíritu que habrían de recibir? Dice, de su interior el Espíritu fluirá y correrá o saldrá de la misma manera como corren ríos de agua viva.
Y vemos cómo al referirse a tal llenura del Espíritu Santo, Jesucristo está hablando de ser llenos en abundancia, de cómo el cristiano verdadero es lleno del Espíritu Santo en abundancia, cómo es lleno sin límites, cómo es lleno sin medida. Pero también aquí Jesús nos está diciendo que al ser el verdadero cristiano lleno de Dios, pues el Espíritu Santo que viene a morar en él es Dios, esta persona se vuelve más rica aún. No solamente es rica por su grande perdón, o por su abundante perdón y su grande misericordia, no solamente es rica por esa llenura del Espíritu Santo que no tiene límites, que es sin medida, sino porque Dios mismo viene a morar en él, en la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánta riqueza hay o cuánta riqueza tiene todo cristiano verdadero? Y no estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de lo espiritual solamente. Pero ya con esto entendemos que el que es rico espiritualmente es mucho más rico que el más rico de los hombres a causa de sus bienes materiales. Amén. Yo solo quiero que nos imaginemos no solamente a un hombre perdonado, a una mujer perdonada. Quiero que nos imaginemos a un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo. Quiero que nos imaginemos a un hombre y una mujer inmensamente ricos porque Dios mora en ellos. ¿Puedes imaginarte una persona en quien Dios more en él? En quien Jesús more en él por medio de la persona del Espíritu Santo. Y yo te digo, ponle precio a esto, ponle precio a todo esto. La respuesta es, no tiene precio, ya que vale más que todo el oro y todos los metales y piedras preciosas. En tercer lugar, todo creyente o verdadero cristiano es rico, pues abunda en él o en ella el fruto del Espíritu. Al ser lleno del Espíritu, abunda en él o en ella el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu como es amor. El cristiano es rico en amor, gozo. El cristiano es rico en gozo, paz. Todo cristiano es rico en paz. Paciencia, todo cristiano es rico en paciencia. Gentileza, todo cristiano, toda cristiana es rica en gentileza. Bondad, todo cristiano es rico en bondad. Fidelidad, de la misma manera. Mansedumbre o humildad, como le quieras llamar, todo cristiano es rico en ello. Templanza o dominio propio, todo cristiano es rico en ello. ¡Cuánta riqueza! En cuarto lugar, todo creyente es rico en las promesas de Dios. Es rico en perdón, es rico por la llenura del Espíritu Santo, es rico porque Dios habita en él, Jesús habita en él por medio de la persona del Espíritu Santo, es rico porque abunda en fruto del Espíritu, pero también es rico en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque todas las promesas de gozo, de amor, de bondad, de perdón, de santificación, las promesas de comunión con Dios, las promesas de glorificación y un día vivir con Dios en el cielo, promesas que Dios ha hecho tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahora son una realidad en la vida de todo creyente, óigalo bien. Todas esas promesas ahora son una realidad en la vida de todo creyente, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que es su Señor y Salvador. Por medio de Jesucristo, que ahora ha venido a morar en él o en ella. Por esta razón, todo creyente verdadero, todo cristiano verdadero es rico en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque puede reclamar abundantemente las promesas de Dios. En quinto lugar, todo creyente verdadero es inmensamente rico, pues Dios le ha dado vida eterna. Yo quiero que tú le pongas precio a una vida eterna con Dios en el cielo. Yo quiero que tú le pongas precio por cuánto un hombre muy rico, multimillonario, por cuánto Bill Gates sería capaz de comprar su presencia en el cielo de gloria con Dios. Piensa cuánto dinero, ni aun si diera todo su dinero y pidiera prestado el dinero de los otros hombres tan ricos como él, mira, no alcanzaría lo suficiente porque no hay forma de hacerlo por medio de dinero. O sea, ¿cuál es el precio de una vida eterna con Dios, con Cristo en la gloria? No tiene precio exacto, no tiene precio. Por tanto, el cristiano que ya
a quien ya se le ha sido dado el privilegio de vivir una vida con Cristo aquí y una vida eterna con Cristo en la gloria en el cielo, es la persona más rica que hay. Es la persona más rica que hay. Y quiero finalizar con una pregunta de parte de Dios. Habiendo entendido cómo Jesús siendo rico, habiendo entendido cómo Jesús siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza y en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Yo quiero preguntarte, y no de parte mía, yo quiero preguntarte de parte de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No por mí. ¿Qué vas a hacer por Dios? ¿Qué vas a hacer por Dios ante tan grande amor por ti? ¿Qué vas a hacer? Pregúntate. Pregúntate. ¿Qué vas a hacer? Yo espero, y Dios también espera, que si aún no te has convertido a Él, decidas de una vez y para siempre entregar tu vida a Él. Entregar tu vida a Él por amor y gratitud, para que Él sea tu Señor y Salvador. Arrepintiéndote de todos tus pecados y creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. Y si ya te arrepentiste, si ya realmente creíste en Él, si ya te convertiste a Él, Él espera, Dios espera que decidas con todo tu corazón amarle cada día más. Y amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no solo eso, demostrarle ese amor en la vida diaria, en la práctica, con hechos. ¿Cómo? Dedicándote a vivir una vida de obediencia a Dios. Una vida agradable a Dios. Una vida a su servicio. Una vida que vaya más allá de venir a escuchar la palabra de Dios o de escuchar una enseñanza que te sirve para edificación espiritual. Una vida que va de la pasividad al servicio, que va del aprender al hacer, que va del aprender al hacer. Y todo esto porque Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que en su pobreza tú fueses enriquecido. Una vida llena de amor, una vida llena de obediencia y de servicio, pero también una vida que no se canse, óyelo bien, una vida que no se canse de predicar a otros del gran amor de Dios y de su misericordia. Y finalizo con esta pregunta: ¿qué responderás a Dios? Primero, ¿qué harás por Él? ¿Te vas a convertir? Y si ya eres convertido, ¿te vas a consagrar cada día más? ¿Qué harás por Él? ¿Qué harás por Él? ¿Qué le vas a responder hoy? ¿Qué le vas a responder hoy a Dios, a Jesús, quien siendo rico se empobreció para enriquecerte? Piénsalo, ¿qué le vas a responder? Porque alguna cosa tendrás que responderle, tanto si no eres convertido como si eres convertido. Cerremos nuestros ojos. ¿Qué vas a responder a Dios? ¿Qué vas a responder a Jesús? Al que lo dio todo, al que renunció a todo, por amor a ti, por amor a ti, porque te vio en tu pobreza, porque te vio ciego, porque te vio cosechando lo que sembraste, porque te vio rodeado de ruinas y destrucción, no solo en tu vida, sino en tu matrimonio y en tu familia y quizás en tu negocio, porque vio tu orgullo de no querer reconocer que necesitas desesperadamente convertirte a Dios, urgentemente arrepentirte. A Jesús, que vio tu soledad, que te vio sin esperanza, que vio tus pecados,
que vio tus pecados contra Dios y contra tu prójimo, pero también vio las consecuencias de tu pecado, cómo eres esclavo, esclava del pecado, vio tu grande dolor que ahora sufres, vio tu falta de paz, tu soledad, etcétera, tu muerte espiritual, cómo estás separado de Dios, cómo ya Dios no escucha tus oraciones por causa de tu maldad y tu pecado. ¿Qué le vas a responder a aquel que renunció a todo y que siendo rico se hizo pobre, humillándose hasta la muerte y muerte en la cruz por amor a ti, para que en su pobreza fueses enriquecido? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le vas a responder hoy? ¿Seguirás siendo egoísta diciendo, no, es que no quiero renunciar a esto? Le vas a decir al Rey de Gloria que renunció a todo, que no quieres renunciar a amarte a ti mismo más que a Dios. Le vas a decir al Rey de Gloria que renunció a todo, que no quieres renunciar a tu vida de pecado, a un solo pecado, si es aún un solo pecado el que practicas. ¿Qué le vas a decir al que renunció a todo por ti? Que no quieres renunciar a tu ídolo, esa cosa o esa persona que has puesto en primer lugar en tu vida y que estás amando más que a Dios. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir al que renunció a todo por amor a ti? ¿Que no estás dispuesto a renunciar al mundo y las cosas del mundo? ¿Que no estás dispuesto a vivir para Él? ¿Qué le vas a decir al que murió por ti, renunciando aún a su vida? ¿Que no estás dispuesto a vivir para Él? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir eso? ¿O le vas a decir que estás dispuesto a morir a ti mismo, a ti mismo, a ti misma, a morir a tu yo, a morir al pecado, a morir al mundo y las cosas del mundo, a salir de las tinieblas en que has vivido, a renunciar a esa vida llena de maldad y de egoísmo y de rebeldía y de ingratitud para con Dios, esa vida de práctica de pecado en donde solo has vivido para ofender a Dios y a tu prójimo, aunque no lo has querido reconocer, pero es cierto? ¿Qué le vas a decir? ¿Que vas a renunciar a todo eso para venir a postrarte delante de Él tal como eres de pecador, sin más confianza que en su amor, en ese amor sin límites, en ese amor inmerecido, porque realmente es inmerecido, por cuanto solo vivimos para ofenderle y lastimarle mientras vivimos en pecado? ¿Qué le vas a decir? ¿Que te vas a arrepentir y que vas a creer en Él como tu único y suficiente Salvador? ¿Que vas a creer y vas a confiar en que te amó tanto, pero tanto, tanto, que dio su vida por ti allá en la cruz del Calvario? Que te amó tanto al punto de estar dispuesto a morir en tu lugar allá en la cruz del Calvario, y que te amó tanto al grado que estuvo dispuesto a recibir el castigo que tú debías recibir. Que te amó tanto que al verte en esa pobreza y al ver cómo no podías pagar esa deuda que tenías con Dios o tienes con Dios por causa de una vida de práctica de pecado, por causa de haber violado la ley de Dios tantas veces, Él vino a pagar tu deuda. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir al que te ha amado como nadie te ha amado? ¿Qué le vas a decir al que te ha amado como nadie te ha amado, al que ha cuidado por ti, al que te ha protegido a ti y a tus seres queridos, al que ha provisto para ti y para tus seres queridos? ¿Qué le vas a decir? Que te arrepientes y confías en Él como tu único y suficiente Salvador, para vivir para Él, una vida consagrada a Él. ¿Qué le vas a decir? ¿Eso o lo dicho anteriormente? Hoy es día de salvación, pero también hoy es día de decisiones. Hoy es día de salvación, pero hoy es día de decisiones. Y tú, querida persona que estás aquí, ya sea que no estés convertida o que estés convertida, vas a tener que tomar una decisión de convertirte a Dios o de consagrarte a Dios. Porque Dios merece esto. Porque Dios merece esto. Y mucho más. Amén. Dios merece esto y solo esto y mucho más de parte tuya y aún de parte mía. Amén. Oremos. Gracias, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado a morir por nosotros, cuando tú no estabas obligado a hacerlo ni nosotros lo merecíamos. Gracias, Jesús, porque siendo rico te hiciste pobre, para enriquecernos a través de tu pobreza. Gracias, Jesús, porque al morir nos diste vida
Y gracias porque hoy nos traes a este lugar a escuchar estas palabras de vida, que espero, Señor, atraviesen el corazón de las personas y quebranten los corazones duros y lleven a los que no se han convertido a la conversión y a los que ya se convirtieron a la consagración, a la entrega total e incondicional por amor, Padre. Ese es mi ruego, esa es mi súplica y sé que también es tu deseo, Padre, y es por eso que yo me atrevo a pedírtelo en el nombre precioso de Jesús. Amén.